chicos, bienvenidos a Fixus Autos. Hola amigos, Sergio Olivera. Eduardo Vargas Sergio. Oye, un nuevo programa. Ahora sí ya no, mamá, no sé qué dije otra vez. Oye, chismeando la otra vez me metí a tu Facebook. ¿Puedes decirlo de una vez? Para que los seguidores. Sergio Olivera Autos. Y vi que pusiste una encuesta. Pues se me hizo muy extraña que la hayas puesto. Donde decías que quién pensaba, me parece que decía así, ¿a qué marca estabas más vendido? Algo así. Pusiste Kia, lo pusiste... Peugeot, Kia, Honda, Ford. Y la opción número 5, que es la que yo voté, es que nomás pinche mamón que eres. ¿Me explicas qué pasó ahí? Mira, todo nació de una medio broma, medio en serio, pregunta de Twitter, ¿no? En mi Twitter, pues si quieren seguir ahí es @Sergio Oliveira M. Un cuate me empezó a preguntar cosas, ¿no? Y eran preguntas, me llegó una pregunta que yo ya había contestado muchas veces ese día, o sea, el cuate nada más entró y preguntó, como la gran mayoría, o sea, sin dar el trabajo de, por lo menos, echar un ojo a mi timeline ahí a ver si ya había una respuesta o no antes, ¿no? Nos preguntaba de la Ateca. Y la pregunta que él hacía era demasiado laboriosa, ¿no? O sea, para contestarle estaban más de 140 caracteres. Ajá. Entonces, oye, entra a YouTube y ve mi video, porfa. Y otro cuate, te toma las dores y pones, ¡qué mamón! ¿Hubieras dicho sí o no? Dije, pues sí, soy bien pinche mamón. Esa fue mi respuesta, ¿no? Y pues causó mucha risa a la gente y eso, y mucha gente me estuvo defendiendo, otros atacando, la mayoría defendiendo afortunadamente y eso. Entonces, por broma, al día siguiente hice la misma encuesta en Twitter, ¿no? Porque, bueno, además, ese producto específico, la Ateca, o sea, había mucha gente esperando que yo hablara de la camioneta, y hablo de la camioneta, y hago mucho hincapié en dos problemas que me parecen graves de la Ateca. Uno es la altura, no la altura al piso. Cuando hablo de altura, no sé por qué mucha gente interpreta como es, va a pegar en los topes. Primero, ¿qué velocidad pasa en los topes? Segundo, no, la altura de un coche se mide del piso al techo. Es como si nosotros midieran la altura del piso al huevo. O sea, ¿cuánto mides? 80 centímetros, no mames. Van a pegar los huevos en los topes, abusados. Sí, si pasan rápido, ¿sabes? Más. Pasen de ladito, no te creas. Pero, ¿sabes? De verdad es como si digo, oye, ¿tú qué altura tienes? 80 centímetros. A los huevos será, ¿no? Porque arriba, pues... No, yo como 30, porque pues, me cuelga un poquito más hacia sí, abajo. Pero eres huevón. Sí, claro, entonces te cuelga, sí, por eso. Entonces, mucha gente se enojó por mis comentarios de la Ateca, que estaba bajita, y segundo, que el turbo tarda mucho en entrar, y es desesperante, ¿sabes? O sea, quieres realmente arrancar rápido y no puede, o sea, mientras entra el turbo, hasta que el motor sube a las 2000 y sube muy lentamente, ya te rebasaron Avanzas, Suros, Aveos, todos por la derecha, y tú aquí con tu Ateca de 450,000 pesos todavía viendo ya que hora, ya que entra el turbo, dejas todos en el polvo. Pero hasta que entre, es bien desesperante y puede ser incluso peligroso, ¿sabes? Quieres incorporarte rápido en una avenida, etc. El tema que platicamos en otro programa de la necesidad de un poquito más de potencia, ¿no? Entonces, pasa muy seguido eso, o sea, cuando hay una coincidencia de que hay un muy buen producto, o que pruebo un coche que me parece muy bueno y le hago muchos elogios, y enseguida viene otro que no me parece tan bueno y le hago críticas, pues es que ya me vendí. Me vendí a cual, obviamente a la marca que elogio, ¿no? Entonces,
La marca Volkswagen en general es una marca que genera mucha pasión. Y los apasionados de otras marcas, o la gente nomás que le gusta burlarse, le llaman vaguetos, ¿no? Vaguetos por VAG, que es Volkswagen Automotive Group, ¿no? No es exactamente eso, pero en alemán es VAG. Y le dicen vaguetos. Y SEAT es Volkswagen, ¿no? Entonces, es una marca que también genera mucha pasión. SEAT, o sea, la gente que está con ella le tiene así como, ay, SEAT es lo máximo. Y tienen productos muy buenos. Si la Ateca es un producto malo, no es malo. Pues yo no la compraría por esos dos detalles que digo. O sea, si yo voy a comprar una camioneta, yo quiero que sea alta. Si voy a comprar una camioneta bajita, pues compro un coche. Compro un León, aunque sea un SEAT. Y el otro es el tema de, por tener más peso que un León, percibes más, por ser más grande, más alta, más ancha que un León, la percepción de la demora para entrar del turbo es todavía mayor. Entonces, a mí se me hace desesperante, ¿sabes? Me cuesta mucho trabajo convivir con esto todos los días, me costaría mucho trabajo convivir con esto todos los días. Entonces yo pongo mi punto de vista, ¿no? Obviamente la prueba tiene cosas objetivas y cosas subjetivas. Las subjetivas son lo que me gusta y lo que no me gusta. Yo creo que mucha de esa pasión o mucho de ese desencanto es, por ejemplo, gente como yo, que sí esperábamos esa camioneta. Yo la vi en Barcelona y qué chingón, y dije, ¿cuándo la llevarán a México? Y qué bonita. Y te haces como que cierto enamoramiento pendejo, como esa vieja que quieres alcanzar que nunca llega, o cuando llega y no te pela o lo que sea, o cuando llega y te dice, no, es bien puta, ni le hables. Y pues al que te lo dice, ¿por qué hablas mal de mi vieja? ¿Por qué? No estabas, ya te habías tú ya hasta casado con ella, y no falta el cabrón como Sergio Oliveira, es reputa, no te metas con ella. Entonces sí tiendes a encabronarte. Por ejemplo, ahorita que tú me dices de la Ateca y eso, pues sí, yo estoy así como queriéndome hundir aquí, porque a mí sí me gusta un chorro, a mí me gusta. No la he probado ni la he visto, pero la que vi en Barcelona, dije, qué chingona camioneta, dije, yo quisiera una de esas. Entonces a lo mejor sí pasa que ese desencanto, igual cuando hablas de los suros y los que traen suros se encabronan, o los que hablas de los aveos y se encabronan los de los aveos, aunque esta todavía no esté con muchos clientes, pero sí había muchos suspirantes, como yo, y me imagino mucha gente, y pienso que es eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, aproveché ¿sabes? La broma que se generó en Twitter y repliqué la misma encuesta en Facebook, o sea, para que también la gente que me sigue en Facebook tuviera la oportunidad de decirle, mira, y fue muy exitosa, déjame ver ahorita cómo anda el engagement, para usar un término. Te quiero preguntar, lo hablábamos en el corte, ahorita en lo que tú buscas eso, de lo de Kia, que siempre decíamos Kia, y yo te dije, bueno, es que en nuestra opinión... Eso Kia, casi amerita un programa aparte. ¿Sí? Bueno, ¿quieres? Como quieras. De que si era la supermarca, ¿no? Cuando esto, y ha habido otras marcas que empiezan ya a competirle un poquito más cercano, ¿no? O sea, empieza a ponerse la competencia más dura. Llegó, la encuesta de Facebook llegó a 45,000 personas y hay 730 comentarios. Chéquenlo, amigos, ahí en el portal de Sergio, de Facebook. En mi fanpage, Sergio Oliveira Autos. Entonces, eso fue, o sea, es una broma más que nada, ¿sabes? Yo obviamente, miren, mucha gente por ese enojo, ¿no? O sea, a veces son clientes apasionados, a veces son vendedores de otras agencias, ¿no? Porque tú empiezas a elogiar un coche de X marca y su rival pues se enoja porque va a dejar de vender y va a llegar tal vez a menos costo. Perdió una venta por mí, ¿no? Porque, no sé, fulano estaba en su agencia y eso. Es que Sergio Oliveira dijo que este coche era malo por eso, eso. Y se va y ese vendedor se me enoja muchísimo, ¿no? Entonces viene, no, es un vendido a la marca que elogié, ¿no? Entonces, sería muy pendejo de mi parte venderme, y sí, tengo muchas cosas pendejas, pero esa no, porque me acabaría, Lalo, ¿sabes? En el momento que yo me venda, me acabo. Ahora, también hay un detalle que la gente de redes sociales no entiende muy bien. Una cosa es estar vendido, una cosa es venderse, otra cosa es hacer publicidad, ¿no? O sea, yo puedo hacer publicidad, de hecho, y eventualmente hago publicidad en mis redes, en
Facebook, en Twitter, etcétera, o sea, lo hago. Y si la gente me pregunta, oye, ¿es publicidad? Sí, es publicidad. Hay cosas que sí son y hay cosas que no son, ¿no? O sea, lo que la publicidad no puede comprar es mi opinión. O sea, lo que no puedo yo decir es, ese producto es bueno porque alguien me pagó. Eso. En el momento que haga yo eso, estoy perdido, ¿sabes? El otro día hice un video, pues aquí afuera, ¿no? Hice un video sobre la Nissan Kicks. Y mucha gente, pues decías que era malísima, ahora está haciendo maravillas. En ningún momento ni dije maravillas, ni dije, la recomiendo, es la mejor. En ningún momento dije eso. Pero sí abrí diciendo de lo que sí me gustaba de la Kicks. Me gusta el diseño, me gustan los terminados de la versión más equipada. El manejo es sorprendente para mí, porque yo esperaba que fuera mucho más lenta, ¿no? Que la CVT no funcionara tan bien. Entonces las cosas funcionaron mejor y ya está. Ya que paramos, ya venimos César y yo, ¿no? Ya que me paré, la gente empezó a preguntar otras cosas, pues ahí estaba. Hubo alguien que preguntó Kicks o Creta y contesté Creta. O sea, ¿crees que si eso fuera pagado por Nissan yo hubiera podido contestar, no, es mejor la Hyundai? O sea, sí, claro. ¿Sabes? O que alguien me preguntó, ¿por qué tiene bono? Pues por exceso de venta no es. Sí, yo me acuerdo que dijiste obvio, eso. O sea, claro. Entonces, ¿tú crees que lo haría? ¿Sabes? Entonces, muchas veces la gente se deja de llevar por la pasión. Y en un principio, esas cosas me enojaban. Cada vez que alguien me dice en mis redes, estás vendido, lo bloqueo, en automático. O sea, si ya no puedes entrar en mi red por algo, y te recuerdas que me dijiste, vendido, te bloqueé. O sea, ¿sabes por qué? Porque me parece una agresión gratuita, ¿sabes? No hay del debate. No hay el de decir eso, a ver, esto. Eso, no, eso, que me critiques no tengo ninguna. Oye, no estoy de acuerdo porque es, por supuesto, pues es tu opinión. No hay ningún problema. Y tengo seguidores, uno de la Ateca, que compró una Ateca sin manejar, sin ver siquiera. O sea, está peor que tú, ¿no? Y tuvimos discusiones larguísimas sobre por qué yo decía que esas cosas estaban malas, porque el cuate estaba bien friqueado, porque dio su lana, la está esperando en 2 semanas, y voy yo y la acabo. Bueno, no la acabo, pero digo que yo no la compraría por 2 motivos, ¿no? Entonces, el hombre está bien enojado, pero él tenía sus motivos, tiene toda la razón, ¿sabes? Mira, digo, no me parece que tenga razón en sus argumentos en favor de la Ateca, pero tiene razón de defender sus puntos de vista, y no lo voy a bloquear por eso. Fíjate que también pasa, por ejemplo, en el canal de YouTube, mucha gente insulta por insultar o así. O sea, es como de repente le dicen a tu hermana, eres una puta. Ajá. Y dices, ¿ya le pagaste? ¿Ya lo comprobaste? Nomás dices que es puta porque trae enchinada la pestaña, ¿no? Ajá. Y eso es lo que molesta. Pero bueno, a final de cuentas cada quien puede opinar lo que sea. Así es. Pero en los videos, por ejemplo, sacamos el streaming, yo me estoy fijando, empieza a correr el video que los lanzan al aire. 20 segundos de un video de 20 minutos y ya tiene un dislike. Y dices, ¿tú cómo es posible si apenas va el intro, cabrón? O sea, ni siquiera es el tema ni nada. Entonces, sí hay haters y gente que se enojó porque a lo mejor dijimos que un carro era malo y a lo mejor por suerte tienen ese carro y se enojaron, ¿no? Sí. O alguien. Eso pasa muy seguido, pero bueno. Bueno, Serge, pues gracias por aclarar el punto y ni modo, así somos, cabrones, ¿qué quieren? Soy bien pinche mamón, ya lo saben. No es así, es muy buena onda en realidad. Bye, nos vemos. Adiós. Chao. Hola amigos, si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete. Entra a tixus.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Tenemos disponibilidad en 34 países y en 8 idiomas diferentes. Además de que toda nuestra plataforma es muy sencilla de utilizar y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixus te ayuda a encontrar lo que necesitas. Si pones alguna palabra clave en nuestro buscador, te dará varias opciones para que así encuentres lo que tanto buscabas. Si quieres ver más videos, dale click aquí.